Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que usted vea el presente video. Hoy narraremos una historia en continuación a las narraciones de terror y misterio en el metro de la Ciudad de México. No es exactamente un secreto que la Ciudad de México está repleta de lugares extremadamente embrujados y misteriosos, donde el tiempo y el espacio se distorsionan. Desde luego que el metro no es una excepción a la regla, contando con casi 200 estaciones y cubriendo toda el área metropolitana de la Ciudad de México. Nuestro querido metro ha generado e inspirado algunas historias de terror y leyendas urbanas aquí y allá. A petición del suscriptor @1979 Raciel, hoy extenderemos la narración de las historias de terror y misterio dentro del metro de la Ciudad de México. Historias que nos fueron expresadas por los usuarios de este medio de transporte capitalino. Les contamos algunas leyendas urbanas, desde la mujer sonriente que viaja en las últimas horas de un servicio en el metro y principalmente en la línea 1 que hiela la sangre a los usuarios que por desgracia la ven, hasta el vampiro que aparece en la estación del Barranca del Muerto, la rata gigante del metro Merced y otras. Existen muchas leyendas de terror del metro de la Ciudad de México y hoy narraremos algunos consejos que las personas usuarias han generado. Se trata de todo tipo de historias generadas en los pasillos y vagones de este sistema de transporte en la capital mexicana. Entre un traslado y otro, de una línea a otra, hay quienes aseguran haber experimentado hechos sobrenaturales y haber visto criaturas en el metro de la Ciudad de México. Efectivamente, como se sabe, este es uno de los medios de transporte con más afluencia en la capital del país, pero entre traslados diarios a la escuela y al trabajo, hay personas que aseguran haber tenido experiencias que van más allá de su entendimiento. Es así que en las profundidades del sistema de transporte colectivo o en las vías sobre la superficie al aire libre se han generado leyendas y mitos en torno a sus pasillos, andenes y estaciones dentro de una red de más de 200 kilómetros. Estas relaciones han sido generadas durante la historia del metro, aunque hay sucesos fuera de lo común que ocurrieron en este medio de transporte y a continuación narraremos algunas. El entramado de los túneles apenas iluminados a más de 6 metros de profundidad del metro a descubierto es el escenario perfecto para sucesos paranormales. Es importante aclarar que todas estas narraciones constituyen vivencias de las personas usuarias y no se pueden comprobar científicamente, pero se vuelven leyenda y causan curiosidad como lo haría cualquier cuento de misterio, ya que se desarrollan en un espacio común para todas las personas que utilizan el sistema de transporte metropolitano de la Ciudad de México. Comenzaremos con el albañil que se llevó casi 300 kilos de oro. Cuentan que cuando se estaba haciendo las obras de construcción del metro en la estación Zócalo, había un albañil que estaba haciendo una barda donde iba a hacer la escalera que hoy está frente a Palacio Nacional. Molesto porque las medidas que le habían dicho no daban y tenía que escarbar 20 centímetros de tierra al no tener un ayudante, porque ese día hizo San Lunes su peón y el ingeniero le dijo: es para hoy. El albañil tomó el zapapico y comenzó a escarbar. ¿Cuál va siendo su sorpresa? Que a los primeros golpes topó con algo duro y creyendo que era una piedra, maldijo y al quitar un poco de tierra, vio con sorpresa que eran unos ídolos de piedra y joyas de oro.
las que habían ahí. De inmediato puso unos tabiques para tapar la vista de estas figuras y empezó a escarbar más adelante. Cuentan que como lo veían nervioso, los trabajadores le hacían bromas diciéndole que quizá se había resbalado con una cáscara de tequila o le hacían falta su pulque. Cuando llegó la hora de salida, puso todas las figuras que le cupieron en su carretilla y se fue porque el policía estaba en la puerta. No lo quería dejar salir. El albañil le dijo que el ingeniero le había autorizado que se podía llevar tierra para sus macetas, que le habían regalado unas plantitas y él necesitaba esa tierra. El policía le dijo que a dónde te las vas a llevar, y el albañil le dijo: vivo aquí en el callejón de Manzanares, donde están las Cariñosas. Entonces el guardián llamó a un compañero y le dijo: acompaña aquí al maestro y te fijas dónde vive por si mañana no regresa a la carretilla. Al día siguiente, cuando el policía iba a salir de su turno, lo llamaron y le preguntaron que quién se había llevado las joyas, y al ver los ídolos así como las joyas de oro, contó sobre el albañil y lo fueron a buscar. Pero un vecino les dijo que en la madrugada oyó ruidos y que el vecino iba empujando una carretilla y dijo que le regalaba sus muebles y todo lo que había en su casa. Se calcula que lo que encontró el albañil era casi media tonelada de oro, y lo que se llevó en la cartilla eran cerca de 300 kilos de oro. El costo actual serían unos 50 millones de dólares o 900 millones de pesos el valor del oro que se llevó. Recuerde usted que el oro puro pesa 18 veces más que el agua o más del doble que el hierro. El problema no fue el bulto, sino el peso del oro. Ahí obtuvo esta persona como para que 10 generaciones de sus descendientes pudieran ser riquísimos y no trabajar en todo el resto de su vida. Continuaremos con la misteriosa mujer sonriente. Ya hemos narrado en otro video sobre la mujer que se aparece en las líneas del metro y principalmente en la línea 1. Esta mujer supuestamente viste una falda larga que impide que se le vean los pies. Tiene los ojos grandes y desorbitados y aparentemente no es una persona real, sino algún tipo de espectro o ente que deja ver principalmente su presencia en la línea rosa, aterrando a los pasajeros. Aparece en la noche ya casi para cerrar, en las últimas corridas del metro, y se sienta cerca de los usuarios que van solos. Cuando se le quedan viendo, fija su mirada en ellos. Esboza una sonrisa y cuando ya ha logrado la atención del usuario, se levanta y se va flotando. Ahora narraremos la historia de un vampiro en la Barranca del Muerto. La de Barranca del Muerto es la última estación de la línea 7 del metro de la Ciudad de México. La historia de su mórbido nombre alude al hecho de que durante la Guerra de la Revolución Mexicana, el área se usaba como un cementerio común para enterrar a las personas. Dicha estación esconde un gran misterio por dos hechos. Los primeros 40 kilómetros de profundidad de la línea, y a raíz de ello se empezó a hablar sobre la frecuencia de múltiples apariciones paranormales. Cuenta la leyenda que una noche un hombre se durmió camino a su casa y cuando despertó se dio cuenta de que estaba solo en un vagón porque el metro ya había cerrado. El convoy ya había dejado de dar servicio y estaba completamente solo. No mucho después observó una figura humana con orejas puntiagudas y ojos amarillos que se aproximaba hacia él. El suceso lo impactó tanto que se desmayó y despertó al otro día en el hospital. Eso sí, nadie se creyó su historia, salvo otras personas que, como él,
También han asegurado haber visto al vampiro de la Barranca del Muerto en las noches. Lo anterior quedó apoyado por otro pasajero encontrado por un conductor. De acuerdo con él, al revisar que el tren estuviera listo para arrancar, se encontró dentro a un hombre que se había quedado dormido y había pasado la noche ahí. Este usuario le contó que al despertar observó por la ventana que estaba en medio de donde circulaban los convoyes a un hombre, al cual le pidió ayuda a gritos y quien no respondió ante su solicitud de ayuda. Y posteriormente observó a una mujer con un niño en brazos pasar por enfrente de la ventanilla. El suceso parecía normal hasta que se percató de que debido a la altura del tren era imposible ver a las personas pasar al lado de la ventana porque caminando sus pies no alcanzarían a estar en el suelo, ya que estarían a por lo menos a 1,5 metros del nivel de las vías por donde circula el convoy del metro. Ahora referiremos los errores de espacio temporales a transbordar. En la estación Tacubaya, en la cual hay conexión de las líneas 1, 7 y 9, se reportan errores en el espacio de tiempo. Muchas personas aseguran haber tenido un cambio de dirección inesperado mientras intentaban llegar a una estación en específico. La gente que asegura haber vivido este tipo de distorsiones en la percepción de la realidad menciona que no se equivocó y tampoco iba con sueño. Las personas que conocen sobre los backrooms o los cuartos de atrás aseguran que durante sus recorridos han subido en una estación con la intención de llegar hasta la base, pero el orden de las estaciones cambia. Esto nos lleva a otra historia sobre las distorsiones en el tiempo y otras dimensiones. Esta es una narración bastante nueva y surgió después de una publicación en las redes sociales el año pasado. Un usuario publicó que él y su amigo estaban en el metro y notaron que pasaron una estación solo para darse cuenta de que unos 10 minutos después el tren se detuvo exactamente en el mismo lugar que ya habían pasado estaciones atrás. Aseguran que no fueron las únicas personas que se dieron cuenta de lo que acababa de pasar y que muchas otras personas en su vagón dijeron que afirmaban haber visto el metro pasar 2 veces por la misma estación. Dijeron que una vez que se bajaron del metro, todo se sintió un poco diferente, como si de alguna manera hubieran viajado a otra dimensión. Bajo esa misma publicación, más de 1,000 personas comenzaron a relatar sus propias historias de distorsiones en el tiempo. Otras experiencias paranormales que han tenido en el metro de la Ciudad de México fueron narradas al saberse esta historia. En el metro chabacano existe la historia de un gato con sombrero. Fue un sujeto que estaba disfrazado y que se dejó ver en varias estaciones del metro. Y se dice que al seguirlo para ver dónde se bajaba, de un momento a otro desaparecía. Respecto al metro Pino Suárez, se afirma que hay fantasmas. El metro Pino Suárez, una importante estación de transbordo en el sistema de transporte del metro de la Ciudad de México, es conocido por su propia leyenda de fantasmas. Al pertenecer a la línea más antigua, sin duda alberga muchas historias. Una de las leyendas más conocidas es la de los fantasmas de personas que murieron en un incendio en la estación en 1984 y que todavía deambulan por los pasillos y plataformas. Se cuenta que varios pasajeros han informado avistamientos de figuras sombrías. Las historias varían, pero algunas de ellas se centran en la idea de que los fantasmas de las víctimas del incendio ya referido no pueden encontrar la paz y continúan vagando por el lugar.
Otras personas han reportado que en dicho lugar, de pronto, en los días nublados o cuando está oscureciendo, se pueden observar los fantasmas de aztecas, personas de piel morena con las indumentarias características de dicha civilización ancestral. Cabe recordar que en esta estación se encuentra el adoratorio a Jejecatl, donde antiguamente se realizaban adoraciones y sacrificios a los dioses. En lo respectivo al metro Zócalo, se narra de unos monjes, pues otras personas han visto supuestos monjes de la época colonial que deambulan por los pasillos a altas horas de la noche, mientras hacen alguna especie de rezos. Algunos dicen que la razón es porque ahí durante la época de la Nueva España había túneles y calabozos diseñados para torturar a los presos de la Santa Inquisición. Pero pasemos a narrar la historia de la rata gigante. En los años 80 se difundió una historia que desembocó en cierto temor surgido entre la sociedad. Corría el rumor entre los ciudadanos que existía una rata gigante que merodeaba el mercado principal de la Merced y sus alrededores, siendo su guarida preferida los túneles del metro. Los testigos afirmaban que esta criatura tenía dimensiones equiparables a las de un perro de tamaño mediano. La noticia se propagó rápidamente de boca en boca, desencadenando una especie de histeria colectiva. El pánico aumentó especialmente después de que mascotas desaparecieron y posteriormente fueron encontradas con mordeduras y mutilaciones. Los periódicos de la época difundieron amplios reportajes al respecto y fotos tomadas. Para hacer frente a esta situación, el gobierno de la Ciudad de México se vio obligado a intervenir. Junto a la Secretaría de Salud lanzaron una campaña contra la fauna nociva en la Ciudad de México, realizando fumigaciones especialmente en el metro y áreas aledañas al mercado de la Merced en diversos puntos durante meses. A pesar de los esfuerzos, la rata gigante nunca fue capturada, aunque algunos afirman que estuvo en exposición en el zoológico de Chapultepec, pero no se logró corroborar esta información. Esta leyenda se ha convertido en una de las más célebres del metro y de la Ciudad de México, perdurando en el imaginario colectivo. Incluso en la actualidad sigue siendo una de las historias favoritas de los comerciantes del mercado de la Merced, entre los cuales algunos afirman haberla visto o haber visto recientemente otras ratas de gran tamaño. También se refiere que hay ratas gigantes en otras estaciones, especialmente en la estación de Indios Verdes. Pero el metro Apatlaco también tiene su historia, acerca de unas brujas. Un joven nos contó que es empleado de un local de venta de aparatos para ejercitarse cerca de la Plaza Meave o de la Computación. Nos refiere que al salir del trabajo, abro comillas, de regreso a mi casa aproximadamente a las 10 de la noche abordé el metro de la línea 8. Saqué un libro de la conquista de México escrito por Prescott. Me metí en la lectura, iba yo bien importado, bien picado con la lectura. Tanto así que no me daba cuenta que cuando paraba el tren, ni quién subía o bajaba. Al llegar a la estación Apatlaco, se subieron 3 mujeres. Una llevaba un niño como de 3 años en brazos.
Me di cuenta de esto porque al entrar al vagón iban riendo muy fuerte. Dos de ellas se sentaron en el asiento doble a mi izquierda y la que llevaba al niño se sentó enfrente de mí. Todas eran muy bonitas. La piel blanca, ojos verdes y cabello rubio. De repente la que se veía más joven me sonrió y me comentó: «Oye, ¿está bueno este libro?». Le contesté: «Sí, muy bueno». «Es de William Prescott, ¿verdad?», me dijo. «Sí», contesté un tanto sorprendido. «Sí, es bueno, pero ¿sabes cuál es mejor? El de San Ciprián. Deberías leerlo. Si quieres vamos a mi casa y ahí te lo presto. ¿Verdad, mamá, que lo invitamos?», le dijo a la que tenía al niño. Esta sintió moviendo la cabeza sin decir ninguna palabra. En ese momento llegamos a la estación Escuadrón 201. Subieron 3 muchachos y una chica. Se me quedaban viendo y luego veían a las mujeres y cuchicheaban entre ellos. Yo seguía hablando con la muchacha, que con mucha insistencia quería que fuera con ellas a su casa. Yo me negaba poniendo excusas porque no podía y aparte tenía que ir a trabajar. Y así llegamos a la estación Iztapalapa. Se levantaron y ya que iban a salir del vagón, una de ellas me dijo: «Pero nos vamos a encontrar otra vez». Se bajaron y al cerrar las puertas y comenzar a avanzar el tren, los muchachos que habían subido en Escuadrón 201 se sentaron junto a mí y me preguntaron por qué les había hablado a esas mujeres. Extrañado les pregunté el porqué de esa pregunta y la chica me dijo que si no me fijé que estaban realmente horribles y que el perro que llevaba la más gorda estaba súper horrible. No creí lo que me decían porque no las vi feas, al contrario, estaban muy bonitas. Pero una señora que estaba en el otro extremo del vagón se acercó y nos dijo a todos: «A este joven se lo querían llevar esas brujas». Y me dijo: «Te salvaste. Esas son brujas que vienen a buscar incautos y se los llevan al Cerro de la Estrella. Y ahí se los friegan, mijo». «¿A poco no sabes de lo que han encontrado por la Cueva del Diablo? Pues esas son las que se los llevan». En la siguiente estación la señora se bajó y los chavos y yo nos quedamos viendo en silencio. No supimos qué decir. Cierro comillas. También se refiere que hay una estación secreta. E incluso otras más. Esta es una leyenda urbana muy conocida, pues se habla de una supuesta estación que se encuentra después de Cuatro Caminos en la línea 2 o en Los Pinos, ya que su función es servir de traslado de las Fuerzas Armadas y altos funcionarios del país en caso de una emergencia. Muchos soldados del hoy extinto Cuerpo de Guardias Presidenciales dicen saber del tema, pero se niegan a dar detalles porque es un secreto de Estado. En la estación terminal aérea existe una leyenda de la niña sin cabeza o pies. De todas las historias de fantasmas del metro de la Ciudad de México, esta es la que más pone los pelos de punta. En la estación terminal aérea, muchas personas han reportado haber visto a una niña cuando el vagón se vacía y aseguran que la niña se les acerca y les pide que le ayuden a atarse las agujetas de sus zapatos. Al preguntarle por qué está sola, contesta que está esperando a su mamá. Y cuando la persona se arrodilla para ayudarla atándole sus agujetas,
se dan cuenta de que no tiene pies. Otras personas han afirmado que la niña les pidió que jugaran un rato con ella a la pelota. Pero cuando la niña les entrega la pelota, en realidad es su cabeza, la cabeza de la niña. En la estación del metro Panteones de la línea 2 existe otra narración. Esta estación del metro se encuentra en realidad justo entre 4 cementerios: el alemán, el británico, el francés y el de San Joaquín y el Sanctorum. Los viajeros frecuentes de la línea azul que pasan por la estación a menudo afirman escuchar gritos exactamente a las 11 de la noche. La mayoría de la gente cree que son las almas de las personas enterradas en los cementerios aledaños que aún no han encontrado la paz eterna. Cada día se suben aproximadamente 4.6 millones de personas al metro de la Ciudad de México. Las historias de entre los vagones abundan, entre los usuarios se cuentan. Sin embargo, son las personas detrás del volante quienes más sucesos extraños y paranormales experimentan día a día. Estas son algunas de las historias más famosas que han sido contadas por conductores de la llamada limusina naranja y que se han vuelto parte de la identidad del metro de la Ciudad de México, tales como el inspector del metro Potrero. Esta historia comienza en 1988, cuando un conductor ruso llamado Platanov fue atropellado por accidente al arreglar un tren averiado. Según relata Javier Rodríguez Vivas, conductor de la línea 2, desde entonces han surgido diversas historias relacionadas a la aparición de esta víctima. Una de las más populares es la contada por el conductor Mauri Mares, o Nares. Nares o Mares relata que en 1991 corría el rumor de que una persona aparecía en las vías y cuando cortaban la corriente para revisar ya no había nadie, hasta que un nuevo auxiliar entró a la estación de Potrero y se encontró con un hombre uniformado en las vías que le hizo plática. Al finalizar la conversación se presentó como Platanov, inspector de la línea. Este trabajador, que ya sabía la historia del ruso, reportó el suceso al jefe de estación, quien le respondió que no existía ningún inspector en ese tramo y que no anduviera contando esas cosas. Existe otra historia de la línea 3, específicamente en la estación Coyoacán. Esta historia fue contada por Ranulfo Sosa, conductor del metro en la línea 3. Él nos cuenta que en las oficinas de la estación de Coyoacán los trabajadores suelen sentir una presencia extraña. Así es, los trabajadores que acuden para descansar sienten que una fuerza se recarga sobre su cuerpo y que les suspira cerca de la cara. Incluso es difícil incorporarse tras esa sensación. A pesar del escepticismo de muchos, al escuchar la historia, todos los trabajadores que se han atrevido a comprobarlo han sido víctimas de ese suceso. Existe otra leyenda acerca de túneles secretos en el metro de la Ciudad de México. Esta es una narrativa que sugiere la existencia de una red oculta de pasadizos subterráneos que conectan diferentes partes de la ciudad. Estos túneles supuestamente se utilizan para propósitos misteriosos y a menudo se asocian con actividades ilegales como el contrabando de personas o mercancías.
Se dice que estos túneles permiten el acceso a lugares inaccesibles de la ciudad, como bases militares, propiedades privadas o incluso pasadizos que conectan a otras dimensiones. Se refiere de dichos pasadizos que también se utilizan para llevar a cabo actividades ilegales o secretas como el contrabando de drogas, el tráfico de personas o experimentos científicos prohibidos. La leyenda sugiere que las personas que entran en estos túneles a menudo desaparecen sin dejar rastro, lo que alimenta aún más el misterio. A menudo se especula que los túneles tienen sus raíces en la historia de la ciudad, como pasadizos secretos utilizados durante conflictos o conspiraciones históricas. También existe una leyenda referente al vagón de la muerte. Esta narración se trata de una famosa leyenda urbana del metro de la Ciudad de México. La historia gira en torno a la existencia de un enigmático vagón del metro que aparece ocasionalmente en diferentes líneas y estaciones. Se dice que este vagón está completamente oscuro en su interior y a pesar de no estar en servicio atrae a personas curiosas y valientes que se aventuran a abordarlo. Los relatos sobre este vagón incluyen experiencias aterradoras como avistamientos de figuras sombrías, voces susurrantes y sensaciones paranormales. La leyenda advierte que aquellos que lo abordan corren el riesgo de sufrir terribles consecuencias como desaparecer misteriosamente o quedar atrapados en un mundo paralelo, aunque ciertamente esta historia agrega un toque de misterio y emoción al metro de la Ciudad de México. Pero siguiendo en este tema, existe la historia de El Triángulo de las Bermudas del metro. En el año 2019, varios medios de comunicación escritos y electrónicos dieron una noticia que algunos titularon como El Triángulo de las Bermudas del metro. Esto después de que se informara de la desaparición de 153 personas en un periodo de 4 años. Si bien es cierto que esto no es diferente a lo anormal, ni a lo que ahora se tiene como cotidiano debido a los asesinatos, ejecuciones y enfrentamientos a tiro limpio entre los diferentes cárteles de la droga y del crimen organizado. Lo anterior podría agregarse a las filas de desapariciones forzadas y delincuencia dentro de la red de transporte masivo. El detalle que convirtió esta situación que acabamos de narrar en leyenda urbana y le añadió una dosis de misterio a lo sucedido es que muchos de estos desaparecidos fueron rastreados por las cámaras del metro y el desenlace de su trayecto desconcertó a las autoridades investigadoras. Y es que a muchos se les vio subir al vagón del metro en alguna estación, pero jamás bajaron, lo que sugeriría que desaparecieron sin dejar más rastro de su destino fatal o final, pero en todo caso misterioso. Las leyendas urbanas más sensacionalistas y aventuradas sugieren que los túneles del metro, al estar bajo muchos metros de tierra, guardan portales energéticos que han llevado a estas personas a otras dimensiones. No obstante, cabe resaltar que 15 personas de las 153 desaparecidas fueron encontradas más tarde. Entre ellos, una mujer de aquel grupo contó que vivió un intento de secuestro en la estación Chabacano. Pero también existe
la leyenda de unos fallos de la realidad. A este respecto existe una teoría fundada en especulaciones paranormales que sostiene que el metro es un lugar propicio para presenciar anomalías y distorsiones de la realidad. Según lo que se colige de algunos relatos, algunos de los pasajeros experimentan momentos inusuales mientras viajan en el metro, como detenciones inesperadas en estaciones por las que ya habían pasado. Otras historias cuentan que se saltan de una estación a otra, que no era subsecuente, como si una estación intermedia desapareciera de repente. Los usuarios confundidos se ven obligados a descender en una estación y regresar para alcanzar su destino original. Testimonios similares a los anteriores que se han descrito abundan en las redes sociales, donde muchos afirman que el tiempo parece comportarse de manera distinta durante los trayectos por los túneles del metro de la Ciudad de México. Una historia ampliamente conocida cuenta cómo un viaje que debía durar aproximadamente 15 minutos, en realidad se extendió durante 8 horas. Esta narración cobra relevancia puesto que cuando la persona en mención finalmente llegó a su destino, se encontró con un cielo que al momento de abordar era diurno, pero que al salir era nocturno. Esas experiencias peculiares alimentan la especulación sobre la alteración en la percepción del tiempo en el metro de la Ciudad de México. Hasta aquí la presente narración. Espero que sea de su agrado y le dé like si así lo considera oportuno y conveniente. La puede compartir. Si no está inscrito a este canal, lo invitamos a que se suscriba. Gracias por su atención. Que usted pase buen día, buena tarde o buena noche, dependiendo de la hora en que usted haya visto el presente video.